Ahí está. Bien, la historia de quién estamos viendo. María Slessor. Mary Slessor. Vamos a ver si estuvieron atentos las últimas veces. Vamos a hacer algunas preguntas. ¿Qué vimos que le pasó a María? ¿Le pasó algo? ¿Le pasó algo especial con su salud? Se enfermó, muy bien ahí. Se enfermó Mary Slessor, ¿y qué tuvo que hacer? Volver a Escocia, muy bien. A ver, ¿qué más podemos preguntar? ¿Qué le ofreció el gobierno británico a María Slessor? Sí, más o menos, más o menos. Iban a ir soldados y ella dijo, no, pues se va a repudrir todo. Se va a pinchar, es verdad. ¿Y qué le dijeron entonces? Que vaya, ¿quién? Ella, que vaya Mari como oficial a cargo de qué pueblo. Ocollón. Bien. ¿Cómo? Ah, Ocollón. Bien. ¿Qué hizo María cuando la viruela empezó a desparramarse por todos lados en esos lugares? No. Bien. María iba por todos los lugares, de pueblo en pueblo, iba y iba dándoles medicina, ayudando a la gente a un montón de cosas y les otorgaba esa medicina que ella tenía. Pero bueno, ahora vamos a empezar con la lección del día de hoy. No sé si alguna vez tuvieron la sensación de querer hacer algo que es tan grande, tan difícil, que pensás que incluso solo Dios lo puede hacer. Que sin Dios, o sea, que hace falta un milagro prácticamente para hacerlo porque es algo prácticamente imposible. Saben que María empezó a tener un pensamiento que era así. Era muy difícil, muy grande, y ella sabía que solo Dios podía ayudarla. Ella quería algo que solo Dios le podía dar. A ver, bueno, vamos a hacer un poco de... Esa fue la introducción. Vamos a hacer un poco de cómo siguió la historia una vez que regresa María. Ella vuelve a Calabar y ella inmediatamente volvió a trabajar. Vuelve de Escocia y vuelve al trabajo. Pero ella ya empieza a ponerse más grande, se empieza a poner más viejita y las cosas se iban poniendo un poco más difíciles. Ella se enfermaba cada vez con más frecuencia, caía enferma y a pesar de todas las cosas que le pasaban, a pesar de la enfermedad, a pesar de todo eso, ella seguía trabajando. Ella no paró nunca de trabajar en ese lugar. Y saben que, miren acá, ella cuando trabajaba con los niños, ¿se acuerdan? Trabajaba con niños que le daban, con bebés, y cuando ella se sentía mal, dice que había hecho todo un artefacto así, había atado un hilo a las camas de ellos, entonces cuando ellos lloraban, tiraba de los hilos y los amacaba, los mecía, en vez de tenerlo a upa o pararse, ella con hilos los ayudaba. Y ella seguía trabajando con los bebés, seguía rescatando o recibiendo bebés que le daban. Y mientras tanto también había otra persona, con J, Yani. Yani era la que le ayudaba a cuidar todos los bebés. Jenny no, Yani, que le ayudaba a cuidar todos los bebés y también le ayudaba a viajar por la selva, porque como decíamos, ¿qué le pasaba a Mari? Ya estaba como grande, vamos a decir, no vieja. Pero saben que había algo que ella estaba pensando, como veíamos al principio. Ella sabía que había tribus enteras que no conocían, que no habían escuchado de Dios, que no habían podido llevarles la palabra de Jesús en ningún momento. Entonces nunca
habían escuchado del Evangelio y nunca se podrían haber arrepentido para salvación de su pecado y de la muerte. Y entonces, ¿qué hizo ella? Dice que se puso a orar. Se puso a orar por la tribu que era la más complicada de todas, pero mal, que se llamaba los Aros. Aros se llamaba la tribu. ¿Saben que a estos Aros, como los aros vieron de cosas? Aros. A estos Aros se los conocía por un montón de cosas feas, cosas terribles que hacían. Eran los más violentos, se hacían cosas horribles entre ellos, hacían cosas horribles a las tribus de al lado. Y entonces, como eran tan violentos, no era nada fácil llegar a ellos. No era nada fácil esto que María quería hacer. Entonces, ella no es que podía decir, bueno, me voy al pueblo de Aros a predicar, porque probablemente cuando esté llegando, la iban a ver llegar y la iban a matar. Entonces, María oraba mucho para que Dios diera el tiempo, para que Dios abra las puertas en ese lugar para ir a ayudar a los Aros a conocer a Jesús. Saben que pasaron años y que María oraba, y esa tribu llegó a ser tan violenta, tan difícil, que se tuvo que meter el gobierno británico. Dice que el gobierno se metió y al ver que eran tan violentos, mandó miles de soldados para parar la cantidad de guerras que se estaban haciendo en ese lugar, porque se hacían guerras difíciles. Y el que era el líder de ese grupo de soldados se llamaba Ralph Moore. Ralph Moore. Un día, él dicen que tuvo una reunión con los caciques. Así que se reunió con los caciques y de a poco empezaron a tener confianza con el pueblo, y dice que este pueblo Aros tuvo que entregar miles de armas y de rifles que tenían ellos con los que hacían sus cosas. Y a todo esto, María se había vuelto una persona muy famosa en África. Era conocidísima. Los pueblos sabían más o menos quién era María, se corría la voz de qué hacía ella. ¿Se acuerdan qué hacía María? ¿Qué cosas buenas hacía en el pueblo? Sí, curaba gente, predicaba. Había otras cosas más que hacía, que cuando dos personas se peleaban, o dos tribus se peleaban, ella intervenía muy bien. Ella era como una juez que decidía para el lado que ella consideraba correcto. Entonces la persona de María se había hecho muy famosa en África. La gente le tenía confianza, la gente respetaba sus decisiones porque se daban cuenta que tenía bondad en ella, que tenía buen fruto todo lo que ella hacía. Y ahora por fin iba a tener el camino abierto, o se estaba abriendo un caminito de esto que estaba orando tantos años, de poder predicar en el pueblo Aros, en la tribu Aros. Entonces ella primero se empezó a mudar y se mudó a un lugar cerquita, un lugar ahí cerquita de los Aros, y ya eso dice que causó revuelo, que la gente las personas de otras tribus la miraban y le decían, no, esta está loca, la van a terminar matándose, mirá dónde se fue a mudar. Pero sin embargo ella fue, a pesar de que era algo súper peligroso y que estaba rodeado de personas muy violentas, ella fue, y poco a poco dice la historia que Dios fue cambiando los corazones de cada una de las personas en aquel lugar, de a poquito. Primero quizás los caciques, y de a poquito se le fue dando la libertad para poder entrar. Saben que hay una anécdota que durante ese tiempo, cuentan una anécdota para que vean lo peligroso que era viajar de pueblo en pueblo. Durante ese tiempo dice que María iba viajando con los chicos y con los hombres del pueblo, iba viajando en una canoa por el río, iban bajando por el río. Y todo iba muy bien, todo tranquilito. Ustedes conocen los ríos de la selva, imagínense cómo serán. ¿Qué hay? Cocodrilos hambrientos.
Y dice que todo iba bien, todo iba tranquilito, hasta que la canoa se empezó, de la nada se movió de un lado al otro, un golpe fuerte, hasta que casi se volcaba, dice, se estaba por caer. Y todos estaban aterrorizados, porque sabían los peligros que tiene el río, de los cocodrilos y de todas esas cosas. Y en un momento sale algo del agua que se dieron cuenta que era lo que los había hecho. Miren acá, un hipopótamo. Miran para el costado y había un hipopótamo que había salido. Y dice que tenía la boca abierta así. Los hipopótamos tienen muchísima fuerza en la boca, en la mandíbula. Y pueden hasta romper canoas, romper barcos para barquitos de madera y los hunde. Y dice que estaba con el hipopótamo con la boca así abierta, como lo ven ahí, listo para arrancar un pedazo entero de la canoa. Y todos se asustaron, todos estaban temblando de miedo, y dice la historia que María tuvo que agarrar un palo, y con un palo de una caña de bambú, dice que le empezó a pegar al hipopótamo y le decía que se vaya. Y así ese hipopótamo, menos mal, gracias a Dios, se fue. Pero estuvo ahí. Si el hipopótamo tiraba a la gente al río, muy probablemente alguno iba a salir mordido por cocodrilos. Pero bueno, esta es una nada más de las historias peligrosas que vivía María día a día por viajar tanto. Saben que Dios ayudó a María a hacer un montón de cosas, a hacer muchísimas cosas. Lo vimos en las lecciones anteriores, cómo Dios ayudaba a Mari en cada momento y en cada lugar y en cada situación. Acá tenemos a María con un palo, lo verán. ¿Qué estará haciendo? A ver si alguno... No, no está lavando. No, haciendo una mezcla, muy bien. Saben que tenía cemento, dice que tenía bolsas de cemento. Entonces acá estaba haciendo esa mezcla. Y viste que hay una fórmula especial, una forma de mezclar el cemento, la arena, el agua, para que sea una buena mezcla y para que se pueda solidificar. Pero había algún problema. Mari no sabía de construcción, ni sabía cómo hacer mezclas. Y dice que cuenta la historia que ella hacía la mezcla como le parecía, con arena, con agua, con cemento, a ojo, y lo hacía así con el palo, y que mientras tanto ella oraba y oraba y oraba para que esa mezcla se solidifique, para que esa mezcla quede fuerte, que la esté haciendo bien y que ese cemento quede firme, porque imagínense si no queda firme, está primero desperdiciando el cemento y segundo puede pasar algo, una tragedia, algo feo. ¿Qué creen que habrá pasado? Sí, se solidificó. Todas esas veces, no le ayudaron porque no tenían, los que estaban ahí tampoco conocían de cómo se hacía. Todas esas veces dice que ella preparaba, se endurecía bien. Y con eso ella podía ayudar, ella podía construir casas, podía hacer un montón de cosas con cemento. Y en esta época muchos de los gemelos, ¿se acuerdan? Que ella había rescatado, que le daban, ya eran grandes, entonces algunos dicen que llegaron a ser pastores, otros dicen que llegaron a ser maestros, otros dicen que eran como empleados, como trabajadores del gobierno, porque le ayudaban a ella con la tarea. Muchos de esos niños crecieron y crecieron, fruto de ella, fruto de este trabajo que ella hizo en ese lugar, y empezaron a continuar la obra que ella iba haciendo y que ella iba dejando. Y saben que en sus últimos años de vida, prácticamente la tenía que acompañar en todo Hani, no sé cómo pronunciarlo. Y ella era su compañera de vida. Ella, Yani, dice que por ahí Mari enfermaba y no tenía qué hacer, no tenía quien la ayude. Entonces esta persona, esta amiga, era la que estaba a su lado para acompañarla en cualquier momento y en cualquier manera que ella podía.
Y cuando María no estaba enseñando, ella hacía todo lo posible para viajar de pueblo en pueblo, de pueblo en pueblo, ayudando a los enfermos y calmando los problemas entre la gente. Seguía haciendo esto que vimos antes de ayudar con medicinas y de seguir siendo como una mediadora entre los problemas que tenía la gente. Hasta que ella se hizo tan viejita que ya le costaba mucho. Le costaba más viajar. Dice que podía ser de a 1 kilómetro, de a 2 kilómetros a la vez. Entonces iba de a poquito y frenaba, iba de a poquito porque tenía que ir caminando ahí. Y los caminos de la selva, imagínense cómo habrán sido, muy difíciles de transitar. Entonces, ¿qué creen? Que ella se quedó en su casa y dijo, bueno, ya está, me quedo. No, saben que aún así iba de a poquito, frenaba, descansaba, iba, pero seguía haciendo su obra, seguía haciendo su tarea. Y llegó un momento que ya no podía más. Entonces alguien le regaló una bicicleta. Y dice que con esa bicicleta ella se le hacía un poquito más fácil, en vez de ir todo caminando, iba en bicicleta que quizás se le hacía un poco más rápido también. Pero también llegó un momento que después de un tiempo se le había complicado hasta la bicicleta. Ya ni la bicicleta podía usar. Y entonces ahí sí se paró Mari y dijo, no voy a viajar más. No, tampoco. Ni así la podían frenar a Mari. Saben que los amigos de María le hicieron una especie de carretón donde ella se sentaba, tipo una silla de ruedas, y entonces la iban empujando. Y ahí iba Mari sentada en el carretón mientras la empujaban y seguía viajando de pueblo en pueblo. Entonces Yani la ayudaba a empujar esa silla de ruedas. No sé si tengo, miren, ahí está. Y en un momento ella por su salud vuelve a enfermar, ella vuelve a enfermar y entonces le recomiendan que tiene que parar un poco. Por su salud tiene que frenar y dice que se tomó las primeras vacaciones de su vida. Ella nunca se había tomado vacaciones y se fue en un barco, se fue al barco y dice, se fue a las Islas Canarias, que es un lugar en España, a descansar unos días en ese lugar y a tomarse por primera vez las vacaciones en su vida. Pero sin embargo ella sabía que le quedaba trabajo por hacer y tomaba esas vacaciones más por salud que por gusto. Entonces, y en ese lugar fue que el gobierno, en esas vacaciones fue que el gobierno británico la llamó. Fueron un montón de personas del gobierno a felicitarla, fueron gente que iba a preguntarle cosas, le dieron la honró como si fueran casi una reina, porque era como la reina de ese lugar. Y reconocieron todo el trabajo que había hecho por estas personas. Sin embargo, después de este viaje, ella vuelve a seguir trabajando. Ella vuelve, después del viajecito que había hecho, a seguir trabajando. Y trabajó, dice que 2 años más. Por 2 años más, hasta que María se enfermó muy grave, pero esta vez fue por última vez. Y el 13 de enero de 1915, en 1915, hace un montón, ya más de 100 años, la vida de María en esta tierra, la vida en esta tierra de María terminó. Pero saben que yo leía un poco el material y leía la historia y todo el trabajo que hizo María, todo eso, ¿piensan que fue en vano? ¿Piensan que no tuvo sentido? ¿No? No, muy bien. Ese trabajo tuvo mucho fruto. El día de hoy, si ustedes viajan, pueden viajar ahí a Nigeria y pueden ir a esos lugares donde ella visitaba y al día de hoy, por ejemplo, no se matan más los gemelos. Se siguen recibiendo gemelos como si fueran, por lo que son, una bendición especial de parte de Dios, como cualquier otro bebé. Entonces, y María predicaba a muchas personas que se convirtieron y esas personas predicaron a más personas y así se fue expandiendo el mensaje, se fue por toda esa zona hasta que
casi prácticamente todos los lugares conocían de Dios. Todo gracias a María. ¿Y se acuerdan? Voy a hacer, a ver si tienen memoria de la primera lección. María, ¿qué era? ¿Una nenita? ¿Una niña? Sí, muy bien, pero era apenas una niña. Todo lo que vimos en la historia empezó con una niña que tenía el deseo de ir a predicar. Una niña que en su familia, ¿qué había pasado? ¿Su padre qué? Muy bien, su papá era un alcohólico, sufrió muchas cosas, tanto ella como su mamá. Bien, entonces una niña, Dios utilizó a una niña, como puede utilizar también a un niño, como puede utilizar a cada uno de ustedes, que quizás nació en una familia fea, pasó por momentos muy difíciles, pero fueron esos momentos que la prepararon también para vivir todo lo que tuvo que vivir en África. Y saben que los invito ahora a que se analicen ustedes, piensen en sus vidas, piensen en sus vidas. ¿Ustedes son cristianos? ¿Ustedes aceptaron a Cristo como Salvador? Si no lo hicieron, háganlo. Y si lo hicieron, ¿tenés el deseo de quizás como esta niña salir a predicar? Ella pensaba en África, pensaba en otros lugares, pero no hace falta que para ser misionero, lo vimos, para ser misionero no hace falta que mañana saques un pasaje y te vayas al medio de la selva en el Amazonas. No, se puede empezar, podés empezar como esto que hizo María, de predicar en tu casa, puedes empezar a predicar en tu barrio, en tu escuela, a tus amiguitos, y de esa forma uno va avanzando y saben que eso trae muchísima bendición. Como vimos en la historia de María, imagínense una nenita con todo lo que pensaba, todo lo que quería, hizo todas esas grandes cosas que vimos. Y no era ninguna superhéroe, era una chica como ustedes. Tenía la misma edad, tenía los mismos problemas y aún así en las manos de Dios hizo grandes cosas. Y eso es lo que nosotros también les queremos decir, que en las manos de Dios ustedes pueden ser grandes cosas y que lejos de las manos de Dios nuestra vida no tiene sentido, nuestra vida pierde todo ese sentido y todo lo que podríamos hacer, todo lo bueno que podríamos hacer ya no está. Vamos a leer en Salmo 112. Salmo 112. Porque mientras veía la vida de María, se me vino a la mente este salmo. La verdad que lo leía y pensaba que es prácticamente el ejemplo de Mari, ¿no? Ahora lo vamos a leer todo y se van a tener que aprender el versículo 1. ¿Estamos? 112. Del 1 en adelante, dice: Bienaventurado, esto es muy feliz, el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Cuando habla de hombre, no habla de solamente los hombres, los varones. No, habla de todas las personas. Cuando se dice del hombre, se habla de toda la raza humana. Dice: Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. Imagínense, Maris Lesor murió
hace 110, casi 108 años más o menos, y aún así nos estamos acordando de su historia, estamos viendo, estudiando cómo fue su vida y estudiando todo lo que ella generó en esos lugares. Leíamos recién que en memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria, lo verá el impío y se irritará. Y la verdad que yo leía estas palabras y era lo que pensaba sobre María. Una persona justa, una persona que se entregó a Dios y que hizo grandes cosas y que eso la recompensó. Y saben que quizás en la tierra no pudo disfrutar mucho no estuvo de vacaciones toda la vida y no, pero tuvo que estar en la obra de Dios. Y saben que eso va a tener su recompensa, no aquí en la tierra, sino en el cielo. Muy bien. Este es el texto que se van a tener que aprender. Salmo 112:1. Lo leemos todos juntos. 1, 2, 3. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. 112:1. Equipo Guerreros de Dios. Vamos. Bienaventurado. Bien. Equipo de Dios. Vamos. Bienaventurado el hombre y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Salmo 112:1. Bien, mírenlo bien, A ver todos juntos. 1, 2, 3. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Salmo 112:1. A ver ahora. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Salmo 112:1. Bien, este es el texto, ya lo tienen aprendido, que se van a tener que aprender para el sábado que viene.